Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal en el que pretendemos dar un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace un tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y como cada semana me acompañan Mariana H., está Buenas. también como yo en la Ciudad de México y desde su búnker, envidiable búnker neoyorquino, Nave Yella, que está también por acá, Hola, como ¿cómo todas las están? semanas. Este día, en este episodio, vamos a hablar de un tema que, híjole, bueno, pues ahora sí que diré que me toca y me ha tocado de manera personal. Y iba a decir que que me rozó, pero no, me tumbó por completo como el tren que es, el tren sin frenos que es la depresión y la salud mental. Em, yo, bueno, pues para echar a andar esta conversación, yo acabo de publicar un libro que voy a presumir por acá, ahí también lo tiene Mariana, Un perro rabioso, noticias desde la depresión, en el editorial Turner, que está ya circulando en España y ya empezará a circular en los próximos días acá en México. Y es un libro que reúne, pues sí, reúne una serie de apuntes sobre mi experiencia con la enfermedad en dos distintos periodos, en 2014 y en 2018, que empecé a tratar primero a través de Twitter, cuando confiaba en Twitter, cuando todavía creía que era una plataforma no tan tóxica como la que se ha vuelto ahora. Y pues ahí en Twitter empecé a desarrollar este hilo muy largo que se fue extendiendo a lo largo de varios meses sobre, como digo, la experiencia directa que yo tuve con la depresión. Esto, lo que escribí en Twitter fue en 2018, no lo hice cuando la pasé o cuando tuve este encontronazo con la enfermedad en 2014, pero en 2018, insisto, pues hice este diario de la depresión que ahora ya es un libro publicado por Turner y que se llama, insisto, Un perro rabioso. Y en este libro, si quieren, para que empecemos a platicar del tema, un tema, hay que decirlo, muy doloroso, es un tema también que yo he insistido y seguiré insistiendo cuantas veces sea necesario, del que no se ha hablado todavía lo suficiente. Muchos confundimos, yo ya confundía tristeza, melancolía, nostalgia, depresión. De repente para mí, como para muchos supongo, pueden ser sinónimos, no lo son. La depresión es una enfermedad con todas las de la ley, es una enfermedad que tiene que ver con un desbalance de la química cerebral y que por lo tanto se tiene que atender como tal con un médico especialista, en este caso un psiquiatra o un neuropsiquiatra. Y tristeza, melancolía, nostalgia son estados anímicos que por supuesto están contenidos dentro de esa enfermedad porque son manifestaciones o síntomas, si lo queremos ver así, de la depresión, pero no es lo mismo decir, híjole, es que hoy ando depre, ay, me siento depre, no es lo mismo decir, me siento triste, me siento melancólico, me siento nostálgico. Son, son instancias de la psique y del ánimo y del espíritu humano muy distintas. Bueno, pues en este libro, Un perro rabioso, cito entre muchos otros pensadores, artistas, escritores, cineastas que me sirvieron como espejos en mi proceso de reconstrucción de mi propio espejo trizado, destrozado por la enfermedad. Cito o acudo al ejemplo de un teórico británico que se hizo muy famoso, sobre todo en los años 80 y 90, llamado Mark Fisher, que fue, desde mi punto de vista y desde lo que he podido registrar, uno de los primeros teóricos culturales serios, digamos, que abordaron el problema de la depresión desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista personal, porque el propio Mark Fisher estuvo aquejado por una depresión que se prolongó a lo largo de varios años y que terminó por llevarlo, desgraciadamente, al suicidio. En 2017 él no llegaba, si la memoria no me falla, a los 50 años de edad, y bueno, pues no la libró, ni siquiera llegó a haber publicado el que es su tercer y último libro, que salió de manera póstuma, que se tradujo en español como Lo raro y lo espeluznante. Pero bueno, Fisher lo que hizo en varios artículos publicados, sobre todo en el diario The Guardian en Reino Unido, fue poner el dedo en la llaga de la depresión como el asunto de salud
pública en el que se tendría que convertir. Es decir, él insistía mucho en que las enfermedades mentales, y que las enfermedades o los males que afectan la salud mental tienen que ser un asunto de salud pública. El Estado tiene que intervenir como interviene en otros muchos aspectos de la salud humana en la salud mental, cosa que no, pues hasta la fecha no se ha hecho. Y eh, insisto, yo creo que Fisher fue pionero en en este campo de explorar la depresión desde una perspectiva personal, es decir, de ponerse él como sujeto de exploración de él mismo para hablar en un contexto, pasar de lo personal, digamos, a lo general o a lo universal, ¿no? Él también relacionaba mucho la depresión como un asunto, como ya digo, de salud pública y también como un asunto político, que tenía que atañer a las políticas públicas del Estado británico. Y suelto esta frase que recojo de uno de los tantos ensayos o artículos que publicó Fisher en el Guardian, que me parece importante como para empezar ya esta conversación, ¿no? Dice Fisher en el año 2009, esto viene de su libro Realismo Capitalista, que es quizás su libro más conocido. Dice, la pandemia, fíjense los términos que utiliza, 2009, la pandemia de angustia mental que aflige nuestra época no puede entenderse ni curarse adecuadamente si se considera un problema privado que sufren personas dañadas. Es decir, desde ahí, es una frase muy contundente de Mark Fisher, y habla de esto que estoy diciendo, ¿no? De que cómo la salud mental tiene que considerarse un asunto de salud pública. Pero a ver, ustedes, Mariana, Neif, te veo asintiendo mucho, Mariana. Yo sé que entiendes todo esto. No, no. Ojalá lo entiendo porque también lo he vivido, ¿no? Y crecimos los tres en una generación, en una sociedad que decía, uno, ir al psiquiatra es porque estás loco, ¿no? O sea, el psiquiatra es de locos y no. Dos, yo no me voy a medicar porque me voy a volver adicto o porque yo no creo en la felicidad inducida, cuando sabemos nosotros, y nuestro experto nos los va a explicar mucho mejor, que un antidepresivo o un ansiolítico no es una varita mágica que te hace feliz, ¿no? Entonces, ya, ¡ay, qué tonta, estoy feliz! No, es una balanza de químicos, como tú dices, Montiel. Otra, también crecimos en una generación en donde en muchos casos la primera opción para medicarse era Prozac, 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 y sabemos que no todas las depresiones son iguales y ahora tenemos muchos medicamentos que les llaman de nueva generación, que son más específicos, ¿no? Para diferentes tipos de depresión, ya sea una depresión crónica, que probablemente hay que tratarse toda la vida, que te imposibilita seguir adelante en una sociedad, o una depresión pasajera, que también puede ser, bueno, pues te medicaron un año, un par de años, tal vez tres, y entonces saliste de un bache que sí tenía que ver con una circunstancia, no con tu química natural, y entonces, bueno, pues así se va un poco balanceando la depresión. Estoy muy de acuerdo con esto que también es muy común de, güey, es que estoy súper deprimido, estoy súper deprimida, llevo como una semana deprimida, no, espérate, ¿estás triste? Estoy de acuerdo, pero como es una enfermedad tan importante, inhabilitante del ser humano en muchos sentidos, es muy importante la utilización de las palabras. Y ahí mismo, una cosa es una depresión, otra cosa es que tengas bipolaridad, la esquizofrenia o el maníaco depresivo. Todas estas cosas son muy específicas y así hay que nombrarlas. Y eso, insisto, yo no soy la experta, solo lo que yo he estudiado y lo que he vivido también, pues a través de mi propio proceso. Y eso, pues que no son curas definitivas, los tratamientos en toda su amplísima gama son muy distintos, pero sí, sigamos con estos temas porque hay que quitarnos el asunto de, es que si tomo pastillas me voy a hacer adicto, no, algunas sí, algunas no, ya nos dirá, no voy a revelar el nombre todavía, pero sí son cosas muy, muy específicas y qué bueno que lo estemos tratando, porque finalmente también son temas tabús en una sociedad también como la nuestra, que la gente puede decir, ay, Mariana, pues siempre está haciendo chistes, siempre está saliendo, siempre está ja, 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 ja. ¿Cómo? Pues sí, porque esas cosas también pasan cuando llegas a tu casa, ¿no? Si es que a veces, si es que saliste, pues, pero bueno, esto es todo. Sí, sí, sí.
Bueno, sí, qué bien, porque esto es algo que está completamente estigmatizado. Como bien dice Mariana, nuestra generación, como tantas otras cosas, no existía, no teníamos un entendimiento ni siquiera básico, ¿no? De esto. Crecimos la mayoría pensando que era lo mismo, como tú bien dijiste, Mauricio, una tristeza que una depresión. Y, y por supuesto bueno, tenemos a un súper invitadazo, pero no voy a decir todavía su nombre hasta que Mauricio lo presente, para hablar de esto, que realmente sabe del asunto, pero yo que no sé nada del asunto, sí me encantaría, por ejemplo, que de una vez tirar en el ruedo el otro elemento, o sea, porque siempre lo hemos visto, por lo menos desde este lado romántico, ¿qué es? ¿Cuál es el vínculo entre la depresión y la creatividad? ¿Cuántas de estas obras que no son tan caras, tan cercanas, tan importantes, se conciben en una real depresión o simplemente dentro de un marco más bien de nostalgia, de tristeza o de lo que sea, o de añoranza? Pero es la nostalgia algo que puede subsistir en un término creativo dentro de un marco depresivo. No sé si ya me enredé con los términos, No, Se pero entiende los voy a perfecto. aventar igual. Lo que creo que es importante para nosotros también entender, ¿no? O sea, el depresivo no es un imo, ¿no? No es un imo que anda en el bajón, sino es algo muchísimo más profundo, pero existe en este universo la posible creatividad. Yo, bueno, obviamente todos tenemos amigos conocidos que han pasado por estas situaciones y el rango de posibilidades es muy amplio, ¿no? De cómo se maneja esto. Ahora, no sé, a mí me parece importante ver cómo se relaciona con la manera en que vivimos, que creamos, que hacemos y obviamente dentro de una pandemia, cómo impacta, ¿no? ¿Qué quiere decir estar doblemente en esta caja negra? Ya no solamente es el confinamiento eh, del espacio de los ladrillos, sino también el confinamiento de tu cabeza que también te lleva a otros espacios muy, muy oscuros. Sí, fíjate que ahora que mencionaba Mariana algo que me parece bien importante y que habla también un poco de cómo metemos en la licuadora todo para hacer ahí un potaje que luego no sabemos distinguir los sabores. Por así decirlo, decimos nostalgia, decimos melancolía, decimos tristeza, decimos depresión, todo va en la misma licuadora. Pues como digo, o sea, sí son ingredientes, parte de nostalgia, melancolía, tristeza, son síntomas, como ya he dicho, como de la depresión, pero no son depresión. Y otra cosa que también cuando yo recuerdo muy bien el libro que se volvió canónico para nuestra generación, Nación Prozac, Ujú, Elizabeth Wurzel, ¿no? Que es también un testimonio de primera mano de la depresión en los años 80, 90. Por cierto, la autora murió muy recientemente después de ujú. haber padecido una enfermedad, no depresión, pero una enfermedad física, cáncer, si la memoria no me falló, un cáncer muy largo, pero se quedó como autora de este testimonio desgarrador, que ya es un clásico no solo de nuestra generación, para los que éramos jóvenes en los años 80 y todavía 90, sino que Mm. todavía creo hoy que es un testimonio que puede funcionar para nuevas generaciones y ver efectivamente cómo el Prozac, este antidepresivo, se volvió como tan famoso y casi podría decir yo como sinónimo de antidepresivo. Te decían antidepresivo, Prozac. Claro. En cambio, como Mariana acaba de decir muy bien, ahora ya hay tal cantidad de medicamentos para tratar las distintas depresiones y las distintas gradaciones depresivas, que bueno, ya no se puede hablar de sinónimos de medicamentos con la enfermedad, ¿no? Pero bueno, pues para seguir hablando de esto y ahora sí con gran conocimiento de causa, tenemos, como ya adelantaron Mariana y Neif, un invitado de lujo al que le doy la bienvenida, a Jesús Ramírez Bermúdez, que es uno de nuestros mayores escritores clínicos, yo diría escritores también, así a secas, ¿no? Pero un escritor clínico, como se les llama ahora, en México, acaba de publicar el año pasado un libro justamente sobre el tema que estamos tratando, depresión, La noche más oscura, una mirada científica, publicado por la editorial Debate, y este es su libro más reciente, tiene otros 3, 4 atrás, y Jesús actualmente dirige la unidad de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Así que bueno, pues tenemos a toda una autoridad y Jesús, pues bienvenido a Zona de Contagio, gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, ¿eh? Me da mucho gusto poder platicar con ustedes acerca de estos temas que son difíciles, pero pues tenemos que afrontarlos. Nos sobran razones. Sí. Fíjate, si quieres, Jesús, ¿por qué no empezamos hablando de esto para que nuestro público empiece como a comprender de veras la necesidad de diferenciar la depresión como enfermedad, de enfermedad clínica, de estados anímicos que puedan acompañar la depresión? Claro, entonces, digamos que, como bien lo ha señalado, los estados anímicos de nostalgia, los estados anímicos de tristeza, añoranza y toda una serie de términos que utilizamos que están relacionados, digamos, con esa palabra, ¿no? Con la tristeza, con esa semántica emocional, que realmente estamos hablando de conjunto de significados que tienen que ver con esas emociones, pues son, digamos, parte de la vida cotidiana, ¿no? Yo diría que son estados emocionales que además tienen su razón de ser, son muy importantes para la vida emocional, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si ocurre algo que de alguna manera significa algo, a lo mejor algo adverso para nuestra propia vida, esto puede inducirnos a esos estados emocionales que además tienen un propósito, ¿no? Por ejemplo, la tristeza puede ayudarnos mucho a ver una parte un poco más difícil del mundo, ¿no? Hay cierto realismo que aparece cuando estamos, digamos, en ese estado un poco de pesimismo y demás, que puede ser muy necesario para corregir problemas, ¿no? No podemos vivir en un optimismo irreflexivo. También la tristeza se sabe que promueve mucho la reflexión, ¿no? Y ahí un poco lo que comentaban ahí FJ, ¿no? Esa vinculación que hay de pronto, como en aquel hermoso ensayo que se llama 10 razones para la tristeza del pensamiento, ¿no? De George Steiner. Entonces, Claro. efectivamente, yo creo que esas son emociones que enriquecen nuestra vida como tal, ¿no? Sin embargo, hay un problema clínico que viene observándose muy probablemente desde la antigüedad, desde los tratados hipocráticos que sobreviven, ¿no? El corpus hipocraticum, y que luego reaparece en autores de la antigüedad, del Renacimiento, de la Edad Media, etcétera. Por ahí pasa la famosa anatomía de la melancolía, ¿no? De Burton, y viene a parar muy probablemente en este libro, ¿no? Que yo considero paradigmático para este tema, Emil Kraepelin, La locura maníaco-depresiva. En este libro justamente se da esa transición entre el concepto de melancolía, que era la palabra que se usó en la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, y propiamente la depresión. Aquí todavía se habla, digamos, de melancolía, pero ya se habla de estados depresivos. La depresión como tal apareció en los diccionarios médicos más o menos en 1860. Y al principio se hablaba de depresión cardiovascular, todavía se habla de depresión respiratoria. Entonces había una depresión psicomotora propiamente, ¿no? Que era esta circunstancia entonces de la depresión como un patrón clínico donde hay problemas intelectuales, o sea, dificultades para el pensamiento, dificultades para concentrarse, problemas de memoria, problemas de atención y otros que ya se han, digamos, reconceptualizado. Problemas, por supuesto, emocionales, sentimientos de culpa, sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, deseos de morir, ¿no? Intenciones suicidas propiamente. Y también muchos síntomas físicos que a veces se nos olvidan, ¿no? O sea, todo aquel que padece depresión sabe que la depresión te duele todo, ¿no? O sea, te duele la espalda, te duele la cabeza, te duele las manos, los pies, todo le duele a las personas depresivas. Hay encuestas muy interesantes, ¿no? Sobre niveles de dolor en la depresión. Y hay muchos otros síntomas físicos. Entonces, en síntesis, es un patrón clínico que incluye estas tres dimensiones: problemas intelectuales, problemas emocionales y problemas físicos, ¿no? Que aparecen en dos sentidos. Síntomas que la persona siente como el dolor, pero también anormalidades fisiológicas como son principalmente la pérdida del apetito con pérdida de peso y la pérdida del sueño, ¿no? Que es la maldición que pues realmente aterroriza a muchas personas desde etapas tempranas. Sobre eso estaba leyendo un librito muy bueno, también ya que ustedes hacían referencias culturales de Francis Scott Fitzgerald, un Ajá. ensayo hermoso que se llama El hundimiento, ¿no? Donde trae un ensayito chiquito sobre el insomnio, terrible. Bueno, ya podríamos volver luego a ese pequeño ensayo de Scott Fitzgerald, pero en fin, es un patrón clínico, ¿no? Que ya podemos después discutir todas las investigaciones que hay en el terreno neurobiológico, pero también lo que tú comentabas, Mauricio, o sea, la fuerte relación con los problemas psicosociales
el entorno cultural, ¿no? Sí, sí, y sobre todo digo, ahora que mencionas a Fitzgerald, ¿cómo? Y para retomar, para encauzar con lo que estaba diciendo Nate, que también me parece, y tú mismo, Jesús, pues obviamente eres un experto en eso y lo has explorado a través de distintos textos, la relación entre creatividad y depresión, ¿no? Ahora mencionabas algo que me parece fundamental y que yo desde que tuve digamos, estos brotes depresivos, estos dos brotes depresivos importantes, fue mi llamada de atención. Hace unos días me lo preguntaban en una entrevista que tuve en torno del libro que acabo de publicar, que era que me pareció muy interesante responder esa pregunta, ¿cuáles son los síntomas para saber si estás triste, si pasaste de estar triste a estar deprimido? Entonces me puse a pensar y lo primero con lo que di, claro, cada metabolismo es distinto, cada individuo es único, pero para mí fue el insomnio. Cuando el insomnio se me convirtió en algo recurrente y en algo que era, ya no, ay, estoy desvelado y me la paso más o menos bien, sino algo muy agresivo, algo que atentó contra mi cordura, contra mi integridad física, contra todo, contra mi vida, contra mi entorno cotidiano. Ese fue para mí el llamado de atención donde dije, esto ya es una enfermedad, esto es algo más, ¿no? Entonces, y también hablaba de cómo tendemos o se ha tendido a romantizar el insomnio, ¿no? Ay, en las altas horas de la noche el poeta está ahí en su torre alumbrado por una vela creando los versos inmortales. Ni madres, es un infierno el insomnio depresivo, quiero decir, no el insomnio que uno goza, el insomnio que uno quiere tener cuando se desvela con amigos, etcétera. El insomnio es un infierno y solo de verdad quienes lo hemos padecido así sabemos lo que es estar en esa como piedra de sacrificios que es la cama de uno, en lo que se vuelve la cama de uno, ¿no? Pero me interesa que hablemos un poco, si te parece, Jesús, sobre lo que ya mencionaba Nate, de esta relación que hay de repente a veces como simbiótica, ya que citaste a Fitzgerald, que es un caso paradigmático, entre depresión o estados depresivos y creatividad. Claro, y digo, a reserva de escucharlos, también sus comentarios que me interesan, ¿no? Porque en esto nadie tiene la última palabra, pero digamos, el texto canónico probablemente sobre ese tema se le atribuye a Aristóteles, el famoso problema 30, Claro. donde Aristóteles pregunta por qué todos aquellos que han sido hombres de excepción. Perdón, Mariana, que Aristóteles todavía utilizaba esa palabra, ¿no? Hombres de excepción. Pero bueno, estoy tratando de citarlo, ¿no? Y en justicia, hombres y mujeres. De hecho, la proporción de mujeres con depresión es ligeramente mayor que la de hombres con depresión, aunque eso se puede discutir. Pero en todo caso, Aristóteles se pregunta por qué las personas de excepción son melancólicas, ¿no? Y pone ejemplos de la mitología. Pone el ejemplo de Heracles, ¿no? Que es muy interesante el caso, porque Heracles, según Robert Graves, escuchaba las voces de sus hijos a los que había matado y tenía un sentimiento de culpa brutal. Bueno, no lo conceptualizaba como culpa. Las voces lo atormentaban y él pensaba que eran realmente los espíritus de los niños y tenía que andar huyendo de esos espectros, ¿no? Y pone el caso de Ajax también, ¿no? Que se suicida, por supuesto, como todos sabemos, después de ese episodio en el que degüella a todas esas cabras, me parece, ¿no? Sí, sí. Pensando que eran realmente troyanos. Bueno, en todo caso, desde el problema 30 es un tema que se ha, digamos, actualizado muchas veces. Karl Jaspers hizo su famoso libro de patografías donde estudiaba el caso de Hölderlin, el caso de Van Gogh y otros donde él proponía que más bien la relación con la creatividad estaba dada por otro tipo de psicopatología, ¿no? Una metáfora nueva que había surgido, que era la de la esquizofrenia. Pero en realidad, yo creo que las mejores autoras que han tratado eso son dos investigadoras, Nancy Andreasen, estadounidense, psiquiatra y escritora y académica de letras de la Universidad de Iowa, donde está el famoso programa de escritura de Iowa. Ella ha trabajado con ese programa y prácticamente ha estudiado a todos los escritores que pasaron por ahí, y ha hecho estudios muy interesantes porque ella lo que empezó pensando que realmente la relación era con la esquizofrenia, como se lo dijo Karl Jaspers, pero después, ya viendo los datos, más bien lo relacionó con padecimientos afectivos, como la depresión y el trastorno bipolar. Y lo que ella hizo fue una cosa muy original, que fue no estudiar solamente a las personas que tenían altos niveles de creatividad, en este caso literaria, sino también a sus familias.
Se estudió como 130 familiares de escritores, eran una muestra como de 30 escritores, 120 familiares, y estudió también a los casos de personas que tenían patología depresiva, patología bipolar, esquizofrenia, y a los familiares, pensando que también los familiares de esas personas que tenían, por ejemplo, depresión o trastorno bipolar, podrían tener también mayor probabilidad de tener, por ejemplo, personas dedicadas a las letras, a las artes, etcétera, ¿no? Y efectivamente encontró una relación con una serie de artículos muy interesantes que ella publicó en los mejores journals científicos. Eso fue un tema que a lo mejor ella lo trabajó como en los años 80, 90. Y otra investigadora canadiense se fue a Inglaterra, Kay Jamieson, y sacó un libro precioso que se llama Marcados con Fuego, está en el Fondo de Cultura Económica, y ahí estudia la relación entre el trastorno bipolar y la creatividad. Y realmente las evidencias son que probablemente la mayor relación se da entre esos dos problemas, o sea, trastorno bipolar y la creatividad artística. Hoy en día hay estudios con tamaños de muestra monstruosos que han hecho en los países escandinavos, 3 millones de personas, estudios demográficos muy, muy grandes, donde, por ejemplo, miden 1 millón de personas que estudiaron carreras no artísticas contra 1 millón de personas que estudiaron carreras artísticas y comparan padecimientos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, con otros padecimientos como la diabetes, como especie de grupo control, ¿no? Y confirman la relación. Entonces, sí parece haber una liga epidemiológica. Y además, para finalizar este comentario, hay dos situaciones que hay que matizar muy importantes. Primero, que parece ser que cuando las personas tienen el padecimiento, no crean más. Y eso está muy bien documentado. Una investigadora mexicana, Rosa Aurora Chávez, que trabaja en Washington, en un laboratorio de creatividad ahí en la Universidad de George Washington, ella ha estudiado a muchas personas aquí en México y en Estados Unidos que tienen, digamos, esta relación, esta vinculación entre psicopatología y creatividad, pero cuando están profundamente deprimidos no tienen más creatividad. O sea, requieren un tratamiento de psicoterapia, de medicamentos, lo que sea, y después sí puede ser que las experiencias de la depresión sean, pues digamos, un motor importante, ¿no? Para que la creación sea menos superficial, ¿no? Ejemplo de eso, pues, este magnífico libro que estoy empezando a leer, Un perro rabioso, que lo estoy disfrutando mucho y que justamente muestra eso, ¿no? O sea, los aprendizajes que surgen de esos estados. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Pero sí, hay esa relación, ¿no? Que se ha observado y, como bien dicen ustedes, no hay que romantizarlo excesivamente, ¿no? La otra sería exactamente qué tipo de contenidos, ¿no? Qué tipo de procesos neuropsicológicos, qué tipo de significaciones emergen en la obra de estos creadores. Un buen ejemplo para eso podría ser William Styron, ¿no? Que antes de hacer su famoso libro Esa visible oscuridad, pues hace obras tenebrosas, como seguramente nos podría decir Nayef Jaya, que es experto en cine, ¿no? La decisión de Sofía, por ejemplo, ¿no? Que eso es 20, 30 años antes de que él tenga ese episodio en el cual se hospitaliza y demás. Pues a ver, no sé, ya que tú, Neif, estabas hablando de creatividad, yo déjame hacer rápidamente un paréntesis. Alguien, lo que dice Jesús me parece bien, bien importante, ¿no? Y a mí, digo, a lo largo del proceso depresivo, que estaba buscando esos espejos que ya había dicho, alguien que me dio mucha luz y que me di cuenta que la leí de otra manera, fue Virginia Woolf, que también tiene muchos textos dedicados a la enfermedad. De hecho, tiene un ensayo también bellísimo que se llama Ser enfermo o estar enfermo, que no estar necesariamente enfermo, sí. estar enfermo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la depresión, pero que sí toca esos estados de la enfermedad. Entonces, leer también a ciertos autores que después, no sé, o ver ciertos pintores que después nos enteramos que pasaron por cierta depresión, arroja una luz distinta sobre sus obras, ¿no? Pero adelante, Neif. No, fíjate, me parece súper interesante pero quiero volver un poco a algo que a mí, lo mencionaste, Mauricio, la idea de cuando aparece el libro de Prozac Nation, yo siento que fue para mi generación, ese fue el momento de cambio. No estoy seguro si así lo ves tú, Mauricio, pero fue el momento de transición en que apareció realmente en el espectro cultural, por decirlo de alguna manera, la idea de la depresión como otra cosa, como algo diferente, como algo sobre sobre lo que ya no opinábamos solamente desde el punto de vista del prejuicio y del estigma, sino como algo que
que ya tenía que ver con otras cosas, pero también surgieron otros estigmas al respecto del Prozac. Entonces, siento yo, y quizá me equivoco, que el Prozac tomó un lugar casi más preponderante, por lo menos dentro de mí, insisto, de mi experiencia, que la enfermedad misma. O sea, ya era más importante pensar en esta droga milagrosa o esta droga peligrosa y fascinante que la enfermedad que propició su masificación. Y bueno, y nada más conectando eso con lo que acabas de decir, sí, esta romantización de la depresión y de la tristeza que me hace pensar casi como en la depresión como una especie de tuberculosis del espíritu, ¿no? Porque como recuerdas como toda la idea del tuberculoso, como este ser romántico y esta cosa melancólica, maravillosa, que ilustró al siglo XIX en una ilusión de qué debía ser el creador. Siento yo que vino a tomar el lugar. En fin, no sé, son dos ideas un poco extrañas echadas ahí al caldero. No sé cómo los ves. Sí, Obviamente, no, sí, Jesús y Mauricio, por supuesto que me interesa mucho la opinión de Mariana, pero no, digo, ¿qué onda con ustedes? me encanta el término de tuberculosis del espíritu, digo, no se me hubiera ocurrido, pero sí es muy atinada. Además, uno de los dos, me vienen de inmediato a la mente dos tuberculosos famosísimos que crearon un poco a partir de la enfermedad. Bueno, primero Robert Louis Stevenson, que además Ajá, termina muriendo con ese padecimiento, se tiene que ir, como sabemos, a los mares del sur, a Samoa, por el aire, por la calidad del aire. Bueno, claro, vivía en Edimburgo, de Edimburgo a Samoa, pues sí, la calidad del aire es muy distinta, ¿no? Y máximo en el siglo XIX, cuando empezaban a crearse los grandes centros industriales, claro. uno de los cuales fue Edimburgo, ¿no? En Samoa todavía no llegaba la revolución industrial tal cual. Y otro, Marcel Proust, que hizo toda una poética. Podría decir, hablamos mucho de Marcel Proust, por supuesto, como el gran escritor de la memoria, de los mecanismos de la memoria, de las Magdalenas proustianas hablamos, ¿no? Pero también creo yo que debemos hablar como de Marcel Proust como de uno de los grandes enfermos que pudieron hacer literatura y sobre todo desde la enfermedad. No sé, si Mariana tienes algo que decir o le damos la palabra a Jesús. A Sí, ver. Jesús. No, pues coincido con lo que ustedes están mencionando, ¿no? Yo creo que aquel libro Nación Prozac y otros que aparecieron en su época, recordarán, así de títulos que tenían que ver con el Prozac, estaba este famoso Más Platón, menos Prozac, ¿no? Que era también una especie de statement, ¿no? Que trataba de recuperar ese espíritu de una filosofía socrática, de una filosofía eh, de un método terapéutico inspirado en Sócrates, ¿no? Como puede ser la terapia cognitivo-conductual y otras formas de terapia que han surgido y que hace una crítica, ¿no? A esa, digamos, visión mecánica que en teoría tendría la neurociencia en torno a un problema que debería corregirse nada más con medicamentos. Era una crítica y yo creo que es importante como parte de las miradas culturales que se han hecho a esa encrucijada farmacológica, ¿no? El otro fue un libro también muy exitoso que se llamó Escuchando al Prozac de Peter Kramer, que lo que hacía es que él planteó que en sus casos de depresión, ¿no? Veía digamos, una mejoría. Él era finalmente un psiquiatra que era un advocate, podríamos decir, ¿no? De la farmacología. Él sí pensaba que era un lugar muy importante, que facilitaba incluso la psicoterapia, pero también decía que había ciertos cambios muy sutiles de la personalidad que podía hacer que algunas personas pasaran como de una personalidad distímica o depresiva a una personalidad hipertímica. Y entonces él lo ponía en el contexto como de un darwinismo social, donde sobre todo en Estados Unidos se recompensan mucho las personalidades extrovertidas, el que está en la fiesta, el que hace las mejores bromas, la popularidad. Entonces él planteó ese horizonte que le llamaba como de una psicofarmacología cosmética, ¿no? O sea, el riesgo de que de pronto las drogas se empezaran a usar como para o la optimización, que es algo que han discutido algunos filósofos, ¿no? La optimización, como hoy se plantea también con fármacos que podrían mejorar la cognición, temas que le importan mucho también a Nayef Jaya, ¿no? Que colindan con el transhumanismo y esas fronteras más futuristas, ¿no? Que son muy interesantes. Pero entonces yo creo que eso es interesante cuando analizamos textos sobre el fármaco. Yo personalmente, digo, como clínico que soy, trato de tener una visión realista y indiscutiblemente hay personas que requieren el fármaco y mejoran mucho con él. Tampoco es una panacea, ¿no? No hay productos milagro, ni en psicoterapia, ni
ni en farmacología. También me acordé de esa famosa, ya saben, estos libros que ha sacado Byung-Chul Han, donde habla mucho de la sociedad del cansancio, ¿no? La sociedad donde hay una exigencia de rendimiento. Recuperando la metáfora de la tuberculosis, pues plantea que vivíamos en una sociedad más bien como que las metáforas eran inmunológicas, ¿no? Algo llegaba desde fuera y nos atacaba y teníamos que tener defensas. Y ahora estamos con una sociedad neurológica definida por la fatiga, ¿no? La fatiga donde hay una autoexplotación y donde, pues finalmente él ve a la depresión surgir en este contexto que, pues yo creo que es una mirada interesante también, ¿no? Más bien de orden cultural. Sí. Mariana. Sí, es que me interesa mucho el asunto, dos asuntos que dices, Jesús. La sociedad que te pide el ser extrovertido y el que cuenta chistes en la fiesta, o el que te pide rendimiento, ¿no? Ese es algo muy común en muchas partes del mundo y se señala, ¿no? Al que está triste, al que está de hueva o el que es un mamón porque está allá y no se sabe que finalmente no se puede. Existe también el síndrome de fatiga crónica, que también muchos utilizaron a su favor cuando realmente eran huevones, ¿no? Porque también eso puede existir. Y creo que por ahí va la pregunta también de Mauricio. ¿En qué momento tu tristeza ya no es tristeza y ya se convierte en una tristeza patológica o en una cuestión que te está imposibilitando funcionar? En referencias más pop y más recientes, el caso de quién eran grandes anfitriones, digamos, de sus propios espacios, alguien como Robin Williams. ¿Quién se hubiera imaginado que ese cómico fantástico, escandaloso, se iba a suicidar por depresión? Otro gran gozador de la vida, Anthony Bourdain, iba por todo el mundo y chupaba y fumaba y comía y se termina suicidando por depresión. Entonces, estas exigencias de chin up, como dicen los gringos, ¿no? Tú estás así, tú estás bien, ¿qué está pasando? Tienes todo. Esos grandes clichés de tienes todo, tienes juventud, tienes dinero, tienes belleza, tienes trabajo, tienes muchos amigos. Tienes a Asia Argento. Es lo que iba a decir. No es poca cosa. Pero yo creo que por eso se suicidó, man. A lo mejor. Pero sí. Yo creo que eso también puede hacer un cortocircuito cuando tú dices, sí, es que sí tengo todo esto, pero también tengo esta oscuridad y este vacío que no se puede. Que me digan que tengo muchos amigos, sí, pero ¿dónde están? ¿Dónde están ayudando? O lo que sea. Y me gusta también, para terminar, una película que yo creo que a todos nos gusta, que es Lost in Translation, Perdidos en Tokio, que también es esa depresión que no es el tipo en posición fetal, llorando y sin comer, es simplemente alguien que va en esta balsa que no puede ni controlar, pero no puede subir ni bajar bien. Y también creo que por eso me gusta mucho, esta no es referencia tan pop, pero al final creo que este libro, que es uno de mis favoritos, también es un poco un lugar común, es el Guardián en el Trecenteno de Catcher in the Rye, pues también es eso, o sea, es alguien que está funcionando, que está caminando. Una de mis frases favoritas es cuando Holden Caulfield está en un café con unas donas y un café y dice, es que es muy desparpajado y dice, y entonces no podía comer la pinche dona, ya sabes como cuando estás triste no puedes tragar, literal, deglutir. Entonces son esos pequeños flashazos de depresión que no contrastan con la depresión absoluta la posición fetal y sin comer, que son los que más a veces tenemos alrededor o en nosotros mismos y que como no estamos en el lugar común, no atendemos. Me interesa mucho lo que platicaste ahorita sobre Holden Caulfield, ¿no? El guardián en el centeno, que ese detalle como de fenomenología clínica, ¿no? Que captura el narrador, pues me parece realmente formidable, ¿no? Esos ligeros problemas de salivación y como de sentimiento de resequedad, que cuando lo ampliamos digamos, a la esfera clínica también vemos frecuentemente estreñimiento, piel reseca, sequedad en la boca. Algunas personas sienten que su pelo está como más seco, algunas personas incluso sienten que se cae un poco más, los ojos también resecos. Entonces, estos detalles que no se le pasan al narrador, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esa capacidad justamente de la literatura para capturar esos detalles que a veces a lo mejor no van a estar en una entrevista clínica, ¿no? O sea, yo no le pregunto a mis pacientes, oiga, ¿se le atoran las donas? ¿No? Pero ciertamente, no es una pregunta que yo haya hecho, pero
pero ahora a lo mejor Claro. quisiera hacerla. Me acordé de un ensayo que sacó Marina Asawa, buenísimo, que se llama Retrato Involuntario, donde captura pues ya las fases finales del autor, ¿no? De Salinger, cuando ya está en esa etapa de aislamiento prolongadísima, ¿no? Y donde ciertamente pues parece que estaría viviendo una dimensión clínica que no me atrevo a diagnosticarla porque no lo investigué, pero yo creo que todos estos, digamos, fenómenos que él captura muy bien en su obra narrativa, pues posteriormente se realizan un poco como en el caso de William Styron, ¿no? En su vida personal. Y entonces en ese libro de El retrato involuntario, muestra a la autora, es una obra que trata sobre la violencia fotográfica, o sea, de cómo a veces tomamos fotografías cuando las personas no quieren ser fotografiadas, y por supuesto empieza con el caso de Salinger, ¿no? Y narra una escena donde un periodista se mete y lo agarra fuera como de un supermercado y trata de tomarle de una tienda, trata de tomarle unas fotos, y él reacciona verdaderamente con horror, ¿no? Con un estado de fobia terrible, como si estuviera siendo sometido a una tortura, ¿no? Entonces, esos detalles yo creo que son muy atractivos, muy interesantes, ¿no? También me interesó mucho lo que mencionabas, Mariana, sobre Robin Williams, por una razón, porque, digamos, ya el estudio médico de Robin Williams ha demostrado que él empezaba a tener una enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Esto ha sido tema de editoriales que han salido en journals como Neurology, y se le hizo el estudio, ¿no? Neuropatológico a profundidad, y se demostró que tenía esta patología, que son pequeños cuerpos que se meten en las neuronas, cuerpos de inclusión que están en las neuronas, los cuerpos de Lewy, nos pueden provocar la enfermedad de Parkinson, o a veces nos provocan una enfermedad donde hay demencia, como en el Alzheimer. Es como una combinación de Alzheimer y Parkinson muy dura, ¿no? Es una enfermedad terminal, pero típicamente, antes de que empiece el problema del movimiento y el problema de deterioro cognitivo, lo que tienen los pacientes es depresión. Tienen depresión y tienen trastornos del sueño también, en resonancia con lo que comentaba Mauricio, ¿no? Trastornos del sueño muy peculiares, por ejemplo, el trastorno conductual de la fase REM, donde actúan sus sueños. En fin, el punto es que Robin Williams yo creo que tenía muchos factores de riesgo que pasaban por cuestiones sociales, cuestiones que tenían que ver con posibles adicciones, pero no quisiera ahora penalizarlo por ese lado. Ciertamente el estudio neurológico de Robin Williams demuestra que empezaba a tener estas patologías que producen depresión. Y lo menciono porque, aparte de la faceta cultural, pues no podemos subestimar la parte estrictamente médica, que ha capturado muy bien la neurociencia, ¿no? Y el caso de Robin Williams parece ser representante de esa investigación. Pues es impresionante lo que estás comentando, digamos, de lo que se ha estado comentando, ¿no? De estas personas que supuestamente tienen una sobredosis de felicidad y una sobredosis de bienestar, cuando en realidad están profundamente tristes. Ahorita se me vino a la cabeza también, en ese año terrible del 2018, estuvieron Anthony Bourdain, y días después la diseñadora de modas Kate Spade, también depresiva, también suicida. Luego vino este modelo canadiense súper conocido que se llamaba Zombie Boy, que estaba completamente tatuado de la cabeza a los pies, y que dejó un mensaje de despedida en su Instagram, en su cuenta de Instagram, un mensaje de despedida muy duro. Ya también, ahorita si quieren, ya estamos entrando en la etapa, en el tramo final del programa, y así me gustaría que Jesús nos hablara de algo que a mí, ahora que estoy mencionando todos estos casos y que hemos estado hablando de todos estos personajes, ¿cómo ves tú, Jesús? A mí algo que me preocupa sobremanera es que no se está hablando de la depresión como el problema de salud pública que tendría que ser, y dos, no se está hablando de esa, como dice el psiquiatra que me atiende actualmente, de esa pandemia de depresión que se ha estado gestando por debajo de la pandemia del COVID y que en cualquier momento puede estallar. Si quieres, para redondear ya Claro. por ahí. Sí, para finalizar, yo creo que son dos temas muy importantes. Bueno, con respecto a la depresión como un problema de salud pública, ahora también le hago comercial a mi libro, ¿no? Depresión, la noche más oscura, porque aquí cito algunas investigaciones epidemiológicas muy importantes que nos muestran que en el mundo, cuando hablamos de enfermedad, pues una manera de medir la enfermedad es la mortalidad, la otra es la discapacidad. Y dentro de la discapacidad, cuando hablamos de patologías no transmisibles, o sea, como pueden ser
enfermedades cardiovasculares, etcétera, el 28% de la carga mundial de la enfermedad es por problemas neuropsiquiátricos, que incluyen el Alzheimer, las demencias, la epilepsia, el Parkinson, pero el pedazo más grande del pastel se lo lleva la depresión, ¿no? Entonces, realmente es una causa de discapacidad muy, muy importante. Y esto es precisamente porque, como tiene un pie en la neurobiología y en las condiciones médicas, entonces la depresión se aparece en el cáncer, la depresión se aparece en las enfermedades cardiovasculares, la depresión se aparece en la tuberculosis, por cierto, en la malaria, en muchas enfermedades. De hecho, un investigador, Germán Berrios, piensa que la metáfora de la melancolía en realidad se refería inicialmente a la malaria. Pero bueno, ese es un tema de debate para historiadores. Muy interesante, la idea de la bilis negra. Sí, En todo caso, la depresión empeora todas esas condiciones y acorta la sobrevida. O sea, una persona que tiene un infarto al miocardio, si tiene depresión, tiene el doble de riesgo de volver a tener un infarto al miocardio y típicamente vive menos tiempo. Entonces, la depresión tiene un lado en eso. Y por otro lado, lo que decíamos, ¿no? Los factores de riesgo psicosociales, la pobreza, la violencia contra las mujeres, la violencia en la comunidad, los fenómenos de abandono social, maltrato infantil, todo eso. Entonces, como la depresión está en esa convergencia, por eso tiene tanta probabilidad de suceder, ¿no? Y por eso representa esta carga de la enfermedad tan alta en términos de discapacidad. Ahora, esto se sabe perfectamente, pero la respuesta de los estados es equivalente al tamaño del problema? En lo absoluto, en lo absoluto. Prácticamente ningún país, pero tristemente México es un país que está en estándares, no quiero que suene como una cosa clasista, ni chauvinista, ni mucho menos, pero está en los mismos estándares que se encuentran países como Egipto, Argelia, etcétera, ¿no? En términos de recursos humanos para la salud mental, infraestructura para la salud mental, presupuesto para la salud mental. O sea, estamos en estándares muy bajos, ¿no? No estamos ni siquiera en estándares que se encuentran en otros países de América Latina, tristemente, ¿no? En el porcentaje de presupuesto. Entonces, no hay infraestructura, hay pocos profesionales, y esto es algo que indudablemente va a surgir, ¿no? Con la pandemia. O sea, las investigaciones muestran que probablemente los estados de ansiedad y depresión se han duplicado, los trastornos del sueño se han triplicado probablemente con la pandemia. No hablemos ya de los enfermos de COVID que sobreviven y tienen estos, le llaman COVID largo, ¿no? Long COVID, donde hay muchos fenómenos depresivos, cognitivos también. Entonces necesitamos una respuesta muy fuerte del Estado y también del entorno privado para atender a la salud mental, pero faltan muchos profesionales. Último comentario al respecto, faltan medicamentos, ¿no? Hay desabasto de medicamentos, faltan medicamentos en el servicio de salud pública y faltan psicoterapeutas, ¿no? No se han formado y no forman parte de las instituciones, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de los problemas con los que tendremos que lidiar, ¿no? Y aunque yo pienso que las autoridades actuales, específicamente que se encargan de la salud mental, sí tienen la sensibilidad, pero sin recursos económicos e infraestructura, pues se va a convertir en una retórica nada más, ¿no? Ahí hay que, yo creo que presionar para que se transformen en acciones políticas reales, ¿no? Oye, yo quisiera, nada más, antes de que te vayas, un par de preguntas totalmente urgentes, me parece, desde mi punto de vista. Y es una, también hemos visto esto durante todas estas décadas, las últimas 4 por lo menos, de pensar en la depresión como una enfermedad del primer mundo, ¿no? Cuando hablamos de esta cosa medio chistosa de, oh, it's a first world disease, es una enfermedad del primer mundo, o sea que con los países pobres no se pueden permitir enfermarse de algo así. Y te lo digo muy honestamente, habiendo obvias diferencias de ánimo entre pueblos, es decir, los suecos obviamente no son iguales que los ganianos, ¿no? O sea, ¿cómo ves esa gran diferencia social, nacional, por decirlo de una forma, cultural, que se refleja también en la manera en que expresamos esta depresión, por decirlo de alguna forma? Sí, claro. No, lo que comentas es muy importante. Y bueno, nuevamente le voy a hacer el anuncio a mi libro, sí, porque incluí aquí un capítulo que está basado en datos del Banco Mundial, donde, por ejemplo, son las tasas de suicidio, ¿no? Que es finalmente es un dato duro que nos habla de la salud mental de las poblaciones, y la tasa de homicidio también.
Entonces es muy interesante que, por ejemplo, países como Argentina tienen una tasa de suicidio muy alta. En 2015 era de 14 suicidios por cada 100,000 habitantes al año. México, por ejemplo, tiene una tasa de suicidio, o en ese año tenía una tasa de suicidio de 5. Ha subido un poquito, pero no mucho. Y ver la epidemiología rompe muchos, a lo mejor, estereotipos. Por ejemplo, Cuba y Estados Unidos tienen más o menos la misma tasa de suicidio y la misma tasa de homicidio, aunque tienen esquemas sociopolíticos opuestos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es muy interesante. Por último, en otros países muy probablemente hay una sobrediagnóstico de depresión y puede ser que haya incluso un uso excesivo de medicamentos antidepresivos. Pero en países como México, más bien hay una subutilización porque no hay suficientes recursos. Y uno de los factores de riesgo más importantes para la depresión es la pobreza, simplemente. O sea, al contrario de lo que a veces suponemos, ¿no? Es un factor de riesgo epidemiológico perfectamente establecido en todo el mundo. Y entonces, en México mucha gente ni siquiera accede a estos tratamientos, ¿no? Entonces yo lo planteo porque a veces decimos, ¿no? Estamos drogando a los niños, ¿no? Que tienen depresión o déficit de atención, etcétera, ¿no? Bueno, sí puede haber poblaciones seguramente en California o algo así donde eso suceda, pero aquí en México muy probablemente más bien hay una falta de esa perspectiva, ¿no? Incluso farmacológica, no digamos ya psicoterapéutica. Sí. Wow. Ahora, antes de que te despidamos, Jesús, algo que sí me digo, hay que, además de agradecer tu presencia aquí en Zona de Contagio, hay que agradecer que haya personas como tú, es decir, especialistas clínicos que tratan a pacientes cotidianamente y que además escriben sobre el tema. Algo que yo he hecho mucho en falta aquí en nuestro país, en México, es esta literatura clínica que ya se puede considerar como un género de la literatura, además muy válido. No literatura médica, que creo que es distinto, ¿no? La literatura médica yo soy hijo de médicos, entonces sé a qué me refiero con esto, son los tachos de manuales de farmacología, de diccionarios especializados, pero la literatura clínica que en Estados Unidos, por nombrar a dos personajes a dos representantes muy importantes de esta literatura, que serían Oliver Sacks, ya fallecido, y Francisco González Cruzí, afortunadamente todavía vivo, además con ambos, Sacks y González Cruzí, con plumas extraordinarias. Pues aquí en México tenemos la fortuna de contar contigo, Jesús Ramírez Bermúdez, y ojalá hubiera más especialistas como tú que además tuvieran pues este interés, no solo, ojo, tampoco por la divulgación, es ir más allá. Tu libro, Depresión, la noche más oscura, una mirada científica, anótenlo por favor, publicado por Editorial Debate en 2020, es uno de esos libros que se tienen que volver obras de consulta, sobre todo en un momento en el que la depresión, como ya hemos hablado a lo largo de este episodio, se está volviendo cada vez más urgente, un asunto cada vez más urgente, y algo que no se ha mencionado, bueno, que sí se ha mencionado de otras maneras, pero que yo también pongo sobre la mesa como para que se quede el público con esa reflexión, es que tiene que ser importantísimo que la depresión se vuelva y los trastornos mentales se vuelvan asuntos de salud pública porque resultan extraordinariamente onerosos. Son muy onerosos, son trastornos muy caros. Ya olvidémonos de ser internado en una institución médica especializada, pero solo el costo de psiquiatras, psicoterapeutas, analistas, psicoanalistas, psicólogos, más medicamentos, es de verdad elevadísimo. Entonces, los gobiernos y específicamente el gobierno de nuestro país tendría que atender más este asunto, de verdad, porque yo sí estoy cierto y lo veo por lo que estoy leyendo de unos meses a la fecha, de que ahí está, como decíamos, esa otra pandemia, esa pandemia sigilosa que se está gestando por abajo de la pandemia no tan sigilosa que es la del COVID-19 o COVID-19 y que pues nos va a golpear tarde o temprano. Y la verdad es que yo sí soy, pues, un poco, no sé si pesimista, más bien realista, de que no creo que estemos tan preparados para enfrentar eso, ¿no? Pues, sin más, Jesús Ramírez Bermúdez, escritor, neuropsiquiatra, autor, una vez más, Depresión, la noche más oscura, una mirada científica en debate. Muchas gracias por acompañarnos en Zona de Contagio y
ten por seguro que no será la última invitación, porque esos temas de salud, la verdad es que hay que tratarlos en esos espacios para hacerlos todavía más visibles, cada vez más visibles. Bueno, pues me despido. Mariana, Nayef, Mauricio, ha sido un placer platicar con ustedes. Ojalá haya en otra ocasión chance de hablar de este tema de la narrativa clínica, el ensayo, el clínico, la literatura clínica en un sentido amplio, en esta visión que trasciende la divulgación. Sería una gran oportunidad y un placer saludarlos. Cuenta con ello, Jesús. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues muy bien. Vimos que este invitado de lujo que tuvimos en este episodio de Zona de Contagio, efectivamente hay que hacerle otra invitación en un rato más para hablar de este tema de la literatura clínica, ¿no? Ya no solo la divulgación, sino la literatura clínica. Y no sé, a ver, Nate, Mariana, como para cerrar, redondear este episodio, ¿alguna conclusión así rápida de parte de ustedes? Conclusión o observación, porque estos son temas en los que no hay que concluir, no se puede concluir nada como decir, bueno, entonces hay que tratar la depresión y adiós, hasta pronto. Mariana, sí, yo nada más digo, es algo bastante obvio, pero si bien hemos estado apuntando a este asunto de quitarle lugares comunes, tabúes al asunto de la depresión, de los medicamentos del psiquiatra, la psiquiatra, sí creo que un enfermero que ha estado trabajando, o una enfermera a marchas forzadas y que ha perdido pacientes, pero también ha perdido familia, que ha vivido en la enfermedad, los médicos que también han estado enfermos, que han estado preocupados, nosotros todos, entre el encierro y el bombardeo de noticias, muerte, 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 si ya en un país sangriento en el que vivíamos, de desaparecidas, desaparecidos, asesinatos, corrupción, y ahora esto sí creo que sí es muy, muy importante que tengamos a la mano este salvavidas con quien podamos atender una depresión extraordinaria por el asunto de la pandemia. Entonces eso sí es muy importante. Creo que todo lo que dijo Jesús es bien interesante, que funciona en pandemia o no, pero creo que se viene una ola muy complicada y que hay que hablar de esto, no por ser alarmistas, simplemente como para saber cómo echar mano de la ciencia para poder salir de esta segunda epidemia que va a ser de salud mental. Lo que dices, Mariana, es importante. Yo creo que si algo ha pasado a ser como una de las características de esta pandemia, es esta cosa que en inglés llaman el doom scrolling, ¿no? Es este ver tus redes sociales con una velocidad así vertiginosa y apocalíptica a la vez, de catástrofe, de estar viendo, ir pasando todos tus timeline y ver toda la gente que se ha muerto, la gente que está enferma, la gente que está triste, la gente que está desesperada, ir viendo todas estas noticias en una cosa tan vertiginosa, en un consumo tan ¿cómo se dice? Indiscriminado. Oneroso para el espíritu, porque estar viendo todo esto te va desgastando, te va comiendo, y las redes sociales se han vuelto eso, y entonces si le sumas el elemento de lo vertiginoso a estos contenidos, da una reacción bastante aterradora. Y luego, por otro lado, el otro elemento que me hubiera gustado, porque lo mencionó Jesús, me hubiera gustado más comentarlo, es esta idea que fue uno de los puntos que a mí me dispararon hacia la búsqueda de lo que quería decir el cyborg, ¿no? Porque uno de los elementos del cyborg es este elemento químico, la idea de medicarte para transformarte. Y bueno, el ejemplo más importante en ese momento, cuando empiezo a hacer el libro de los cyborgs, era otra vez el Prozac, ¿no? Y después todos los otros medicamentos, estas píldoras mágicas que te iban a cambiar el estado de ánimo y que te iban a convertir en otro ser. Entonces, para mí, la idea de la ciborgización del individuo va muy de la mano de estas aflicciones y de estas curas, y ahora, obviamente, todavía más de esta alimentación a través de pantallas que te va a ir transformando el ánimo, te lo va a ir convirtiendo en otra cosa. Entonces, bueno, es el marco que estamos viviendo. Sí, yo terminaría con un llamado a quienes nos estén viendo y a que se haga más, que se expanda esto, a que se visibilicen los trastornos mentales. Ahí se decía al principio de este episodio,
todavía estigmatización, mucha estigmatización, lo digo por experiencia propia, no por mis seres queridos, sino por en general el contexto social en el que uno se desenvuelve y que supuestamente es un contexto social culto en el que hay como cierta cultura, pero de repente te topas con con personas que te dicen, hombre, échale ganas, tú puedes salir adelante. No, o sea, lo último, no tengo ganas, no tengo ganas de salir adelante, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de quedarme aquí como estoy, más bien no tengo ganas, pero esto es lo que me toca ahorita padecer este estado. Entonces, si no se visibiliza eso, si no se rompe esta especie de barrera de silencio o de dique de silencio que se ha construido en torno de las enfermedades de los trastornos mentales, específicamente de la depresión, por temor a la estigmatización social, por temor al aislamiento. Mariana, tú decías esta imagen que me es muy cercana porque quizá yo en muchas ocasiones de mi vida fui ese sujeto freak que estaba en un rincón de la fiesta ahí como emo, aunque no era emo, pero ahí como emo, retrepado, y muy probablemente no es porque estuviera, pues sí, había una sensación de alienación, de muchas otras cosas que se dan durante la adolescencia, ¿no? Pero pues también esa imagen del individuo aislado también puede responder a la imagen de un individuo que en el fondo o está empezando a padecer una depresión o está en una depresión sin ni siquiera saberlo porque no se anima a hablarlo, ¿no? Entonces, yo lo que diría ya para despedir este episodio es visibilicemos cada vez más los trastornos mentales, hablemos con la gente que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra red de afectos más cercana, y si ya sentimos que estamos cayendo en una depresión, si ya sentimos que esa tristeza, melancolía, nostalgia se va extendiendo a lo largo de los días, tenemos insomnio, tenemos dificultades de las que ya mencionó, muchas de las que ya mencionó Jesús, dificultades para comer, pérdida de apetito, pérdida de peso casi inexplicable, pues es muy probable que estemos padeciendo una depresión, no deprimidos, padeciendo una depresión, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, pues hay que hacer esto, acudir a la red de afectos más cercana y también a especialistas. Oye, pero antes de Sí, 15 segundos antes de que sí. de que desclares que esto se ha terminado, me parece muy triste que teníamos dos autores con dos libros nuevitos sobre el tema y que casi no hablamos del tuyo. Y el tuyo me parece también muy importante ser mencionado. Ya quizá no quepa ahorita, pero por lo menos termínalo con un comercial, man. Bueno, pues ya ahí Mariana me está haciendo el favor de mostrarlo. Es el libro que acabo de publicar, Un perro rabioso, Noticias desde la Depresión, en la editorial Turner. Se empieza a circular ya en México, en su librería de confianza, como se dice normalmente para no ser el comercial completo. Y gracias, es un testimonio de primera mano de alguien que padeció la depresión, que está tratando de comprender, que sigo tratando de comprender esa enfermedad, porque no me considero completamente curado. Al final del libro cito a un muy querido amigo que dice una frase que la soltó así como si nada, y para mí fue de veras una verdadera iluminación. La depresión no se cura, se entiende, se comprende. Y me parece que es brutal, me parece que es un querido amigo que ya padeció depresión, que ha padecido depresión y que entiende perfectamente, o no perfectamente, pero ya ha entendido esto, que no hay una curación o una cura como tal como para la depresión, sino una comprensión de la enfermedad con todo esto de lo que hemos hablado en este episodio y de lo que tanto pues Jesús en su libro Depresión, La noche más oscura, y yo en mi libro Un perro rabioso, Noticias desde la depresión, intentamos dilucidar o arrojar un poco más de luz sobre esta tremenda oscuridad de la depresión. Pues sin más, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana. Gracias, Neif. Y aquí nos vemos la próxima semana en Zona de Contagio. Que se Gracias a todos. suscriban. Suscríbanse. Suscríbanse.